Irán acapara los titulares: conflictos, amenazas, alianzas secretas, ambiciones nucleares. Pero lo que pocos se dan cuenta es que su historia ya está escrita en la Biblia, su principio y su fin. Sí, Irán aparece en la Biblia, de Génesis a las profecías del fin de los tiempos, pero bajo su nombre antiguo, Persia. Porque la Biblia no solo nos habla del origen de Irán, sino que también predice su destino último en uno de los pasajes más oscuros y temidos del Apocalipsis: la guerra de Gog y Magog, una coalición que se levantará contra Israel en los últimos días. Pero antes de convertirse en enemigo profético, Persia fue el imperio escogido por Dios para liberar a su pueblo, reconstruir el templo y cumplir las profecías de Daniel. Quédate conmigo hasta el final, porque hoy descubrirás lo que muy pocos se atreven a revelar: el verdadero papel de Irán en el gran plan de Dios, desde el principio hasta el fin. Empecemos. Todo comienza en el libro de Génesis. Después del diluvio, Dios da a la humanidad un nuevo comienzo y revela cómo nació la nación de Persia. Noé y su familia fueron los únicos supervivientes en la tierra, y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los antepasados de nuevas naciones. En el capítulo 10 encontramos el primer mapa bíblico de las naciones, que narra: este es el registro de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé. De ellos brotaron pueblos repartidos por las costas, según sus lenguas, sus familias y sus naciones. En esa genealogía aparecen 2 patriarcas que luego darían origen al imperio persa, Madai y Elam. Madai, hijo de Jafet, dio lugar a los medos, asentados en las montañas del norte, en la región que hoy es parte del Irán moderno. Sus descendientes se expandieron formando aldeas y tribus montañesas, famosos por su dureza y organización. Elam, hijo de Sem, y sus descendientes, los elamitas, se establecieron al suroeste, en tierras fértiles junto al Golfo Pérsico. Génesis 14 relata la primera gran guerra internacional de la Biblia, cuando 4 reyes orientales, entre ellos el rey de Elam, invadieron Canaán, saquearon ciudades, esclavizaron pueblos y capturaron a Lot, sobrino de Abraham. Con solo 318 siervos entrenados, Abraham persiguió a los invasores, los derrotó de noche, liberó a los cautivos y humilló a los reyes orientales. Fue una victoria imposible según la lógica humana, que demostró que ningún poder oriental puede prevalecer contra quienes tienen el favor de Dios. Pero los elamitas no desaparecieron. Con el tiempo crecieron en número, compartiendo tierras con los medos en la antigua Mesopotamia oriental. Así, de tribus y pequeños reinos surgió un imperio, el persa. Aunque paganos, nunca estuvieron fuera del plan divino. Por medio de los profetas Isaías y Jeremías, Dios declaró 2 grandes profecías sobre ellos. La primera, a través de Isaías, reveló que Dios usaría a Elam y Media para castigar a Babilonia, que había destruido Jerusalén y quemado el templo. Babilonia no escaparía al juicio, porque el Señor ya había decidido quién la derribaría: los pueblos unidos de Irán. La segunda profecía, aún más asombrosa, anunció que un rey persa, todavía no nacido, sería el agente escogido de Dios para liberar a Israel del exilio y decretar la reconstrucción del templo. Isaías lo nombró: así dice el Señor a su ungido, a Ciro. Y ambas profecías se cumplieron con exactitud escalofriante. En el siglo 8 AC, Deioces, rey de los medos, unificó las tribus de Elam y Madai y fundó Ecbatana, la primera capital imperial en suelo iraní. Su nieto Ciaxares reformó el ejército, transformándolo en una máquina de guerra capaz de destruir Nínive, capital del imperio asirio, uno de los enemigos más brutales de Israel. El poder persa ya era instrumento de juicio y redención. Pero Dios ya había revelado su destino final a un joven prisionero hebreo en Babilonia, Daniel. Tras la caída de Jerusalén a manos de Nabucodonosor y el exilio de miles de judíos, Daniel, aún adolescente, fue llevado a la corte babilónica. Allí, en medio de la corrupción real, Dios lo mantuvo fiel y le concedió visiones únicas, no solo de su tiempo, sino de toda la historia humana. El profeta interpretó el sueño de Nabucodonosor de una estatua de varios metales. La cabeza de oro era Babilonia. El pecho y brazos de plata representaban a Media y Persia unidos, aunque la parte persa sería la dominante. Luego el vientre y muslos de bronce predecían el próximo reino, Grecia, y finalmente los pies de hierro mezclado con barro, un poder dividido. Así, Dios reveló que Babilonia caería y su trono pasaría a un nuevo imperio elegido por él. Poco después, Ciro el Grande emergió de las tierras altas persas, conquistó Media, unió los reinos en el imperio medo-persa y creció hasta convertirse en la potencia más grande de su tiempo. Su mirada se posó en Babilonia. Una noche, tras un banquete sacrílego de Belsasar,
El famoso episodio del escrito en la pared, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Daniel explicó el mensaje. Dios había contado los días de su reino y lo entregaría a los medos y persas. Las tropas de Ciro desviaron el Eufrates, entraron andando por el lecho seco y tomaron Babilonia sin lucha. El rey fue muerto y la profecía se cumplió. Los judíos, que durante 70 años habían llorado junto a los ríos de Babilonia, vieron hecho realidad un sueño imposible. Un rey pagano les permitió volver a Jerusalén, financió la reconstrucción del templo y envió con apoyo real a Zorobabel, descendiente de David, y al sumo sacerdote Josué. Así, Persia fue la única nación que no destruyó a Israel, sino que lo restauró. Pero Daniel recibió aún otra visión más temible sobre Persia. De las aguas caóticas emergían 4 bestias. La segunda, un gran oso alzado de un costado con 3 costillas en la boca, simbolizaba a Media y Persia, inclinada hacia Persia, que dominaría, devorando Lidia, Babilonia y Egipto. Y años después vio un carnero con 2 cuernos, medos y persas, al que un macho cabrío, Grecia, derribaba con un solo cuerno. La gloria de Persia llegaría a su fin con Alejandro Magno. En los días de Asuero, Jerjes y la gran capital persa de Susa fue escenario de otro milagro bíblico. El rey destituyó a la reina Basti, buscó una nueva esposa entre vírgenes jóvenes y eligió a la judía Hadasa, conocida como Esther. Su primo Mardoqueo descubrió un complot del ambicioso Amán para exterminar a los judíos. Esther arriesgó su vida, pidió audiencia real, celebró 2 banquetes y allí reveló la conspiración. Amán fue ajusticiado en la horca que había preparado para Mardoqueo, y el edicto real permitió a los judíos defenderse. Lo que debía ser un día de aniquilación se convirtió en victoria. Persia, sin saberlo, se convirtió en fortaleza y escudo para el pueblo de Dios. Siglos después, cuando el mundo aguardaba al Mesías, Persia volvió a la escena. En el Evangelio de Mateo leemos que magos vinieron de Oriente a Jerusalén, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? La palabra griega magoi alude a astrólogos y sacerdotes de Persia, hombres de ciencia y tradición profética, muy probablemente discípulos de las visiones de Daniel. Guiados por la estrella, reconocieron al Mesías recién nacido, le ofrecieron oro, incienso y mirra, proclamando así su realeza, divinidad y sacrificio, y se inclinaron ante él. Pero la historia de Irán en la Biblia no termina en Belén. Aunque Persia fue instrumento de redención, también está llamada a formar parte de la coalición contra Israel en los últimos días. En Ezequiel 38, Gog de la tierra de Magog, con él estarán Persia, Cus y Fut. Persia, el mismo pueblo que ayudó a reconstruir el templo, se alzará contra el pueblo restaurado de Dios, precipitando su propia condena, pues el Señor descenderá a juzgar a Gog y sus huestes con terremotos, fuego y confusión. Sin embargo, un giro sorprendente aparece en Jeremías. Destruiré el arco de Elam, mas en los postreros días volveré a traer los cautivos de Elam. Primero viene la destrucción, luego la restauración. Aunque Irán se levante contra Jerusalén, su historia no terminará en ruinas. Dios deja siempre abierta la puerta del arrepentimiento y la redención. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, Persia, el antiguo Irán, recorre el arco completo de la historia sagrada, nacida de Madai y Elam, castigadora y libertadora, guardiana de Israel y aliada del Mesías, y finalmente parte del ejército de Gog y Magog. Pero incluso entonces, la puerta queda abierta para su restauración. Quizá, en los años venideros, Irán vuelva a doblar su rostro hacia Dios y experimente un destino de gloria en lugar de cenizas. Después de todo esto, te pregunto, ¿crees que Irán está cumpliendo hoy su papel profético? Vivimos tiempos en que las profecías se cumplen silenciosamente y lo que parecía antiguo está más vivo que nunca. ¿Dónde crees que estamos en esta historia? ¿Ves señales de estas profecías en los titulares de hoy? Deja tus pensamientos en los comentarios. Y si quieres que sigamos explorando cómo los acontecimientos actuales se conectan con la profecía bíblica, da me gusta y comparte este video.